En la mansión más elegante de la ciudad, un padre millonario observaba horrorizado las pruebas que una misteriosa joven le presentaba sobre su propia esposa. Su esposa ha estado torturando a su hija durante años, dijo la desconocida con voz firme. Mientras usted trabajaba, ella convertía la vida de Sofía en un infierno. El hombre no sabía que frente a él estaba precisamente esa hija que creía muerta, con el rostro cambiado por cirugías, regresando desde las cenizas para exponer la verdad más dolorosa. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe todo esto? La joven sonrió con lágrimas en los ojos y respondió las palabras que cambiarían todo para siempre. Porque yo soy Sofía, papá, tu hija que supuestamente murió. Y he regresado para que conozcas la verdad. Lo que había planeado como venganza se convirtió en la revelación más dolorosa y necesaria de una familia destruida por la maldad. Si esta historia te impacta hasta lo más profundo, por favor escribe justicia en los comentarios y cuéntanos de qué país o ciudad nos estás viendo. Queremos saludar a nuestra valiente familia mundial al final del próximo video. Tu apoyo nos fortalece. Isabella y Sofía Mendoza nacieron el 12 de abril de 2001, gemelas idénticas que llegaron al mundo con solo 8 minutos de diferencia, pero que el destino marcaría con caminos completamente opuestos. Eran hijas de Eduardo Mendoza, un magnate de la industria farmacéutica, y de Carmen Mendoza, una mujer dulce y amorosa que murió en complicaciones del parto cuando las niñas tenían apenas 2 años. Las gemelas eran físicamente idénticas, cabello castaño ondulado, ojos verdes como esmeraldas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Pero sus personalidades, aunque complementarias, mostraban diferencias sutiles desde pequeñas. Isabella era más extrovertida y audaz, mientras que Sofía era más sensible y observadora. Eduardo, devastado por la pérdida de su esposa, se sumergió en el trabajo como escape del dolor, dejando a las niñas bajo el cuidado de niñeras. Durante 3 años, las gemelas crecieron unidas como una sola alma, compartiendo secretos, sueños y una complicidad que solo las hermanas gemelas pueden entender. Todo cambió cuando Eduardo conoció a Valentina Herrera. Valentina era una mujer de 32 años, aparentemente encantadora, con una belleza fría y calculada. Trabajaba como relaciones públicas para empresas de alta sociedad y había puesto sus ojos en Eduardo no por amor, sino por su fortuna. Era inteligente, manipuladora y experta en mostrar diferentes caras según la conveniencia. Las niñas necesitan una figura materna, le había dicho a Eduardo durante su cortejo, fingiendo preocupación genuina por las gemelas. Yo podría ser esa madre que han perdido. Eduardo, solitario y creyendo que sus hijas necesitaban una madre, se casó con Valentina cuando Isabella y Sofía tenían 5 años. La boda fue suntuosa, un evento social que apareció en todas las revistas de la alta sociedad. Pero desde el primer día en la mansión familiar, Valentina mostró su verdadera naturaleza, aunque solo cuando Eduardo no estaba presente. Valentina había desarrollado un plan siniestro desde el inicio. Dividiría a las gemelas para controlar mejor la situación familiar. Eligió a Isabella como su favorita y convirtió a Sofía en su víctima. La diferenciación comenzó de maneras sutiles. Isabella recibía los mejores regalos, la ropa más bonita, los privilegios especiales. Sofía, por el contrario, era constantemente criticada, castigada por cosas menores y tratada como si fuera una carga. Isabella es claramente más inteligente, le decía Valentina a Eduardo cuando él preguntaba por qué Sofía parecía más retraída. Sofía es más lenta para aprender. Tal vez necesita educación especial. Eduardo, cegado por su nueva esposa y ausente la mayor parte del tiempo por trabajo, creyó estas mentiras. Gradualmente comenzó a prestar más atención a Isabella y a ver a Sofía como problemática. Pero la verdad era mucho más siniestra. Cuando Eduardo se iba de viaje de negocios, Valentina sometía a Sofía a un régimen de crueldad sistemática. La encerraba en su habitación por días como castigo por ofensas imaginarias. La obligaba a comer en la cocina mientras Isabella cenaba en el comedor familiar. Le daba tareas domésticas excesivas mientras Isabella jugaba. La humillaba constantemente, diciéndole que era la fea, la tonta, la que nadie quería. Lo más cruel de todo era que manipuló a Isabella para que participara inconscientemente en el maltrato. Le decía cosas como: Sofía está celosa de ti porque eres más especial. Si la tratas normal, va a tratar de lastimarte.
Isabella, siendo apenas una niña, comenzó a distanciarse de su hermana gemela, sin entender completamente por qué. Sofía, por su parte, se refugió en los libros y en su mundo interior. Desarrolló una inteligencia emocional extraordinaria, aprendiendo a leer las expresiones faciales, a predecir comportamientos y a sobrevivir en un ambiente hostil. Pero también desarrolló una determinación férrea. Algún día, de alguna manera, expondría a Valentina y recuperaría a su familia. Durante 10 años, de los 5 a los 15 años, Sofía vivió un infierno silencioso. Valentina había perfeccionado el arte de la crueldad sin dejar evidencias visibles. No había golpes que dejaran marcas, sino torturas psicológicas sofisticadas. Cuando Eduardo estaba en casa, Valentina era el ejemplo perfecto de la madrastra amorosa, pero el momento en que se iba, se transformaba en un monstruo. ¿Sabes por qué tu papá me prefiere a mí que a tu madre muerta?, le decía Valentina a Sofía cuando la tenía encerrada. Porque tu madre era débil, igual que tú. Yo soy fuerte, por eso tengo el control ahora. Sofía intentó varias veces contarle a su padre lo que pasaba, pero Valentina siempre se las arreglaba para hacer que la niña pareciera problemática, mentirosa o celosa. Eduardo, creo que Sofía necesita terapia psicológica, le decía Valentina después de cada intento de Sofía por revelar la verdad. Está inventando historias para llamar la atención. Es preocupante. Eduardo, cada vez más alienado de Sofía y más manipulado por Valentina, comenzó a ver a su propia hija como un problema. Esto solo empeoraba la situación, porque daba a Valentina más libertad para sus abusos. Isabella, mientras tanto, había crecido mimada y privilegiada, pero también confundida. En su subconsciente sabía que algo estaba mal con la dinámica familiar, pero había sido condicionada durante años a ver a Sofía como la problemática. Sin embargo, había momentos, especialmente en las noches, cuando Isabella sentía una conexión inexplicable con el dolor de su hermana. A veces se despertaba llorando sin saber por qué, o sentía una angustia que no podía explicar. ¿Por qué a veces siento como si alguien estuviera sufriendo?, le preguntó una vez a Valentina. Son pesadillas, cariño. Sofía probablemente está teniendo uno de sus episodios emocionales otra vez. A los 15 años, Sofía había desarrollado un plan desesperado de escape. Había estado ahorrando en secreto pequeñas cantidades de dinero que encontraba por la casa, había investigado sobre emancipación de menores, y había estado documentando secretamente los abusos de Valentina. Tenía una cámara pequeña que había comprado con dinero que había ganado haciendo tareas para los empleados domésticos, y había logrado grabar algunas de las sesiones de abuso emocional de Valentina. Pero Valentina descubrió el plan. Una tarde de octubre, cuando Eduardo estaba en un viaje de negocios de 2 semanas, Valentina encontró la cámara oculta y las grabaciones. «¿Así que quieres jugar a ser detective?», le dijo Valentina con una sonrisa fría que helaba la sangre. «Vamos a ver qué tan inteligente eres realmente». Esa noche, Valentina destruyó todas las evidencias y sometió a Sofía al castigo más severo que había imaginado hasta entonces. La encerró en el sótano de la mansión durante 3 días, con mínima comida y agua. «Nadie va a creerte», le gritaba desde arriba. «Eres una niña problemática con problemas mentales. Incluso tu propio padre piensa que estás loca». Fue durante esas 3 noches en el sótano frío y oscuro que Sofía desarrolló el plan que cambiaría todo. Si no podía escapar como Sofía, entonces Sofía tendría que morir y renacer como alguien más. Isabella, mientras tanto, había notado la ausencia de su hermana, pero Valentina le había dicho que Sofía estaba en un retiro espiritual para controlar sus problemas emocionales. «Estarás mejor sin sus dramas constantes», le aseguró Valentina a Isabella. «Ahora podremos ser una familia feliz, tú, tu papá y yo». Capítulo 5. El accidente planeado. Durante los siguientes meses, Sofía comenzó a planear meticulosamente lo que parecería ser su propia muerte. Había estado estudiando las rutinas de la familia, los horarios de Eduardo y las rutas que tomaba Isabella. Su oportunidad llegó en marzo, durante un viaje familiar a la casa de playa que Eduardo tenía en la costa. Valentina había insistido en que toda la familia fuera junta, probablemente planeando algún nuevo tormento para Sofía lejos de los empleados domésticos que a veces mostraban simpatía hacia ella. El último día del viaje, Sofía les dijo que iba a dar un paseo sola por los acantilados para reflexionar. Era un área conocida por ser peligrosa, con corrientes marinas fuertes y rocas traicioneras. Sofía había estado preparándose para este momento durante semanas. Había escondido ropa, documentos falsos que había conseguido a través de contactos que había hecho en Internet,
y una pequeña fortuna que había estado acumulando vendiendo secretamente algunas joyas que había heredado de su madre biológica. En los acantilados, Sofía dejó deliberadamente su ropa, sus zapatos y una nota de suicidio que había escrito cuidadosamente. No puedo más con este dolor. Nadie me entiende, nadie me ama. Papá, perdóname por ser una decepción. Isabella, cuídate. Tal vez ahora todos estarán mejor sin mí. Luego, utilizando una ruta que había explorado secretamente, bajó por el lado opuesto del acantilado donde tenía escondido un bote pequeño que había comprado con documentos falsos. Cuando la familia descubrió su ausencia y encontró la ropa y la nota, el caos se desató. Eduardo llamó inmediatamente a la policía costera. Isabella entró en shock, sintiendo como si una parte de su alma hubiera sido arrancada. Incluso Valentina mostró una actuación convincente de madrastra devastada. Después de 3 días de búsqueda intensiva sin encontrar el cuerpo, las corrientes marinas de la zona hacían prácticamente imposible la recuperación. Sofía fue declarada oficialmente muerta por suicidio. Sofía había escapado a una ciudad costera a 500 kilómetros de distancia, donde comenzó a vivir bajo la identidad falsa de Elena Vargas, una joven de 17 años huérfana que había perdido a sus padres en un accidente automovilístico. Durante los primeros meses, trabajó empleos menores mientras planeaba su venganza. Pero su plan requería algo drástico: cambiar completamente su apariencia física. Utilizando el dinero que había acumulado y vendiendo las joyas de su madre, Sofía se sometió a una serie de cirugías plásticas con un cirujano discreto que trabajaba principalmente con personas que necesitaban cambiar de identidad por razones de seguridad. Las cirugías no eran para embellecerse, sino para transformarse completamente. Cambió la forma de su nariz, la línea de su mandíbula, agregó implantes en los pómulos, cambió el color de sus ojos con lentes de contacto permanentes y se tiñó el cabello de negro azabache. El proceso tomó 8 meses y fue doloroso tanto física como emocionalmente. Pero cuando se miró en el espejo después de la última cirugía, Sofía había desaparecido completamente. En su lugar había una joven hermosa, pero completamente diferente. Durante este tiempo, también trabajó en cambiar otros aspectos de su identidad: su voz, su manera de caminar, sus gestos. Estudió actuación en secreto y practicó hasta que pudo sostener la nueva personalidad de manera convincente. Pero lo más importante durante este periodo fue que nunca perdió de vista su objetivo: regresar para exponer a Valentina y recuperar a su hermana Isabella. 2 años después de su supuesta muerte, Sofía regresó a su ciudad natal completamente transformada. Había desarrollado una identidad completa como Elena Vargas, tenía documentos falsos pero convincentes, una historia de fondo elaborada, y había incluso establecido un pequeño negocio de consultoría que le daba credibilidad. Su plan era infiltrarse gradualmente en la vida social de su familia para observar y documentar los abusos de Valentina, especialmente como estaba tratando ahora a Isabella sin Sofía presente para dividir la atención. Lo que descubrió la horrorizó aún más de lo que había experimentado personalmente. Sin Sofía como chivo expiatorio, Valentina había comenzado a dirigir su crueldad hacia Isabella, pero de una manera más sutil. Isabella, ahora de 17 años, había desarrollado trastornos alimentarios, ansiedad severa y una dependencia emocional poco saludable hacia Valentina. «Eres hermosa, pero podría ser más delgada», observó Sofía que Valentina le decía constantemente a Isabella. «Los hombres prefieren mujeres que se cuidan». Valentina también había comenzado a aislar a Isabella de sus amigos y a controlar cada aspecto de su vida. Isabella, que había crecido creyendo que este era el amor normal de una madre, no se daba cuenta de que estaba siendo manipulada. Pero lo que más enfureció a Sofía fue descubrir que Valentina estaba robando dinero de los fideicomisos que Eduardo había establecido para sus hijas. Había falsificado documentos para acceder a la herencia que le correspondía a Isabella y había estado transfiriendo fondos a cuentas secretas. Eduardo, mientras tanto, parecía haber envejecido años en los 2 años desde la muerte de Sofía. Trabajaba aún más obsesivamente, probablemente como escape de la culpa por no haber salvado a su hija. Sofía comenzó su infiltración asistiendo a eventos sociales donde sabía que su familia estaría presente. Como Elena Vargas, se presentó como una joven empresaria interesada en filantropía y medicina, lo que naturalmente la puso en la órbita social de Eduardo. La primera vez que Eduardo la vio en un evento benéfico, Sofía notó una expresión extraña en su rostro, como si hubiera visto un fantasma. «¿Nos hemos conocido antes?», le preguntó Eduardo cuando se presentaron.
No creo, respondió Sofía con la voz que había estado practicando durante meses. Pero la gente siempre dice que tengo una de esas caras familiares. Valentina también mostró una reacción curiosa cuando conoció a Elena. Había una desconfianza instintiva en sus ojos, como si sintiera peligro sin poder identificarlo. Pero fue la reacción de Isabella la que más afectó a Sofía. Cuando las hermanas gemelas se vieron por primera vez después de 2 años, Isabella palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Estás bien?, le preguntó Elena / Sofía. Sí, es solo que, me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo, murmuró Isabella con lágrimas inexplicables en los ojos. Durante las siguientes semanas, Elena / Sofía comenzó a frecuentar los mismos círculos sociales que la familia. Estableció una amistad con Isabella, quien se sentía inexplicablemente cómoda con esta misteriosa joven nueva. Hay algo en ti que me hace sentir completa, le confió Isabella a Elena durante uno de sus encuentros. Es extraño, pero siento como si te hubiera estado esperando toda mi vida. Sofía tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no revelar su identidad en ese momento. Ver a su hermana gemela, tan cambiada por años de manipulación pero aún con la esencia que recordaba, era devastador y esperanzador al mismo tiempo. Durante los siguientes 6 meses, Elena / Sofía se convirtió gradualmente en confidente de Isabella y, sorprendentemente, también desarrolló una relación cordial con Eduardo. Eduardo parecía encontrar paz en la presencia de Elena, aunque no podía explicar por qué. «Me recuerdas a mi difunta esposa», le dijo una vez. «Y a mi hija que perdimos. Hay algo en tu manera de ser que trae tranquilidad». A través de Isabella, Elena / Sofía obtuvo acceso ocasional a la mansión familiar. Isabella había comenzado a confiarle sus inseguridades, sus miedos, y gradualmente, detalles sobre cómo Valentina la trataba. «A veces siento que nada de lo que hago es suficiente para mamá Valentina», le confesó Isabella. «Dice que me ama, pero siempre me hace sentir como si estuviera fallando en algo». Elena / Sofía comenzó a documentar cuidadosamente todo lo que observaba. Grabó conversaciones con equipos sofisticados, fotografió documentos cuando tenía oportunidad, y más importante aún, comenzó a ayudar a Isabella a reconocer los patrones de manipulación. «¿Alguna vez has pensado que tal vez el problema no eres tú?», le preguntó Elena a Isabella durante una conversación particularmente reveladora. «¿Qué quieres decir?». «Solo que, una madre que realmente ama no hace que su hija se sienta constantemente insegura». Estas conversaciones comenzaron a sembrar dudas en Isabella sobre la dinámica familiar que había aceptado como normal toda su vida. Mientras tanto, Elena / Sofía también investigó las finanzas familiares. Utilizando sus habilidades de hacking que había desarrollado durante sus años de preparación, descubrió la extensión completa del robo de Valentina. Había robado más de 2 millones de pesos de los fideicomisos de las gemelas durante los últimos 5 años. Después de meses de recopilar evidencias, Elena / Sofía decidió que era hora de comenzar a exponer a Valentina, pero de manera que pareciera que las revelaciones surgían naturalmente. Comenzó plantando pequeñas semillas de duda. Durante una cena familiar a la que había sido invitada, mencionó casualmente: «Qué interesante que Isabella haya desarrollado problemas alimentarios justo después de que su hermana muriera. Es casi como si alguien hubiera comenzado a presionarla de diferentes maneras». Valentina se puso tensa inmediatamente. Isabella siempre ha sido sensible. Perdió a su hermana gemela, es natural que tuviera dificultades. «Por supuesto», respondió Elena calmadamente. «Aunque es curioso que Sofía también tuviera problemas emocionales según he escuchado. Casi como si hubiera un patrón». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué tipo de patrón?». «Oh, nada específico. Solo observaciones generales sobre dinámicas familiares». Pero las semillas habían sido plantadas. Eduardo comenzó a hacerse preguntas que no había considerado antes. Elena / Sofía también comenzó a mencionar casualmente inconsistencias en las historias que Valentina había contado sobre los últimos años de Sofía. «Isabella me contó que su hermana era muy problemática», dijo Elena durante otra cena. «Pero qué extraño, porque cuando investigo su historia académica, veo que tenía calificaciones excelentes hasta los 14 años. Me pregunto qué cambió».
Estas observaciones comenzaron a crear grietas en la narrativa que Valentina había construido cuidadosamente durante años. Elena/Sofía había estado trabajando simultáneamente en dos frentes: ayudar a Isabella a reconocer la manipulación de Valentina y sembrar dudas en la mente de Eduardo sobre lo que realmente había pasado con Sofía. El momento decisivo llegó cuando Isabella finalmente tuvo una crisis nerviosa después de años de abuso psicológico acumulado. Durante una sesión de terapia que Elena había sugerido discretamente, Isabella comenzó a revelar detalles sobre cómo Valentina la trataba. «Mi terapeuta dice que lo que me describiste sobre tu madrastra suena como abuso emocional», le dijo Isabella a Elena durante un almuerzo. «¿Qué piensas tú sobre eso?» «No sé, siempre pensé que era normal. Pero últimamente he estado recordando cosas sobre cuando Sofía estaba viva. Creo que tal vez Valentina la trataba aún peor a ella». Esta fue la apertura que Elena/Sofía había estado esperando. «Isabella», dijo cuidadosamente, «¿qué pasaría si te dijera que tengo razones para creer que lo que le pasó a tu hermana no fue realmente un suicidio, sino el resultado de años de abuso que la llevaron a una situación desesperada?» Isabella se quedó pálida. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que he estado investigando tu familia durante meses y he encontrado evidencias de que Valentina no es quien tu padre cree que es». Elena/Sofía decidió que era hora de revelar parte de la verdad, pero gradualmente. «Isabella, necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que me escucharás completamente antes de reaccionar». «Está bien. Yo no soy realmente quien he dicho ser. Mi nombre no es Elena Vargas. Vine aquí específicamente para investigar a tu familia porque tenía sospechas sobre las circunstancias de la muerte de tu hermana». Isabella se quedó sin palabras. «Soy investigadora privada», mintió Elena/Sofía. «Alguien que conocía a Sofía me contrató para descubrir la verdad sobre lo que realmente pasó». «¿Quién?» «No puedo decirte eso todavía. Pero puedo decirte que tu hermana no se suicidó porque estuviera mentalmente enferma. Se fue porque estaba siendo sistemáticamente torturada por Valentina, y nadie la creía cuando pedía ayuda». Isabella comenzó a llorar. «Siempre supe que algo estaba mal. Pero Valentina me decía que Sofía estaba celosa de mí, que inventaba cosas para llamar la atención. Tu hermana te amaba más que a nada en el mundo, Isabella. Todo lo que hizo fue para protegerte, incluso irse». «¿Irse?» «Pensé que hay una posibilidad de que Sofía no esté realmente muerta, Isabella. Hay una posibilidad de que encontrara una manera de escapar y fingir su muerte». El shock en el rostro de Isabella fue total. «¿Estás diciendo que mi hermana podría estar viva?» «Estoy diciendo que hay muchas cosas sobre esa noche que no tienen sentido. Y creo que es hora de que tu padre conozca la verdad sobre quién es realmente su esposa». Elena/Sofía había llegado al punto donde tenía que tomar la decisión final: revelar su identidad o continuar el engaño. Decidió que era hora de la confrontación total, pero primero necesitaba asegurarse de que todas las evidencias estuvieran en su lugar. Organizó una reunión con Eduardo bajo el pretexto de discutir una posible inversión benéfica. Pero en lugar de hablar de negocios, comenzó a presentarle las evidencias que había recopilado durante meses. «Señor Mendoza, necesito mostrarle algo que podría cambiar completamente su perspectiva sobre su familia». Le mostró fotografías de los documentos financieros que había copiado, grabaciones de audio de Valentina hablando cruelmente con Isabella y testimonios de empleados domésticos que había entrevistado discretamente. «¿Qué es todo esto?», preguntó Eduardo, palideciendo mientras revisaba las evidencias. «Es la verdad sobre su esposa, señor Mendoza. Valentina ha estado robando de los fideicomisos de sus hijas durante años. Ha estado abusando psicológicamente de Isabella. Y...». Elena pausó dramáticamente. «Hay fuertes evidencias de que hizo lo mismo con Sofía durante años antes de su muerte». Eduardo se desplomó en su silla. «Esto es imposible. Valentina ama a las niñas. Ella». «Señor Mendoza, ¿alguna vez se preguntó por qué Sofía desarrolló problemas emocionales tan severos? ¿Por qué una niña inteligente y amorosa se volvió retraída y aparentemente problemática?». Eduardo comenzó a recordar incidentes que había racionalizado durante años: las veces que Sofía había tratado de contarle algo sobre Valentina,
las inconsistencias en las historias de su esposa, la manera extraña en que Sofía reaccionaba cuando Valentina estaba cerca. «Dios mío», susurró. «¿Qué he hecho? ¿Cómo no me di cuenta?» «Porque Valentina es una manipuladora experta, señor Mendoza. Y porque usted confiaba en ella. Pero ya es demasiado tarde. Sofía está». «Señor Mendoza», Elena / Sofía respiró profundamente. «Hay algo más que necesito decirle». «¿Qué más?», preguntó Eduardo, temiendo la respuesta. Elena / Sofía se quitó lentamente los lentes de contacto, revelando sus verdaderos ojos verdes. Luego se quitó la peluca negra, dejando ver su cabello castaño natural que había estado creciendo debajo. «Mi nombre no es Elena Vargas», dijo con su voz natural por primera vez en años. «Soy Sofía, tu hija, la hija que pensaste que habías perdido». Eduardo se quedó completamente inmóvil durante varios segundos, como si su cerebro no pudiera procesar lo que estaba viendo y escuchando. «No, no es posible. Tú estás». «Fingí mi muerte, papá. Era la única manera de escapar del infierno que Valentina había creado para mí. Pero nunca dejé de amarte, y nunca dejé de preocuparme por Isabella». Eduardo se acercó lentamente, tocando el rostro de su hija con manos temblorosas. A pesar de las cirugías, había algo en sus ojos, en sus gestos, que era innegablemente familiar. «Sofía, mi pequeña Sofía». «Sí, papá. Soy yo. He estado planeando esta revelación durante 2 años. Necesitaba tener evidencias sólidas antes de regresar, porque sabía que Valentina trataría de convencerte de que estaba loca otra vez». Eduardo abrazó a su hija con una fuerza que amenazaba con romperla, llorando años de culpa, dolor y alivio. «Te fallé», sollozó. «Te fallé como padre. Debería haber visto lo que estaba pasando». «No, papá. Valentina es una experta en manipulación. Pero ahora podemos arreglar las cosas. Podemos salvar a Isabella y asegurar que Valentina pague por lo que ha hecho». «¿Qué quieres que haga?» «Necesito que confíes en mí una vez más, papá. Necesito que me ayudes a exponer a Valentina de una manera que no pueda escapar o manipular la situación». Sofía y Eduardo pasaron las siguientes semanas planeando cuidadosamente cómo confrontar a Valentina. Decidieron que la mejor estrategia era hacerlo de manera que ella se incriminara a sí misma sin poder negar las evidencias. Eduardo fingió que no sabía nada mientras Sofía continuaba manteniendo su identidad como Elena. Organizaron una cena familiar especial donde supuestamente Eduardo anunciaría que Elena se había convertido en una asesora de confianza para asuntos familiares. Isabella fue incluida en el plan después de que Sofía finalmente le revelara su verdadera identidad. La reacción de Isabella fue una mezcla de shock, alegría indescriptible y furia hacia Valentina. «Siempre supe que algo faltaba», dijo Isabella, abrazando a su hermana gemela con lágrimas de felicidad. «Durante estos 2 años he sentido como si hubiera perdido la mitad de mi alma. Pero cuando conocí a Elena, por primera vez desde tu supuesta muerte, me sentí completa otra vez». «Yo también sentía esa conexión», admitió Sofía. «Fingir que no te conocía cuando te vi por primera vez fue lo más difícil que he hecho en mi vida». Las hermanas pasaron horas poniéndose al día sobre todo lo que había pasado durante la separación. Isabella describió cómo Valentina había comenzado a dirigir hacia ella el mismo tipo de abuso que había usado contra Sofía, y Sofía compartió los detalles de su transformación y planificación de venganza. «¿De verdad cambiaste tu cara solo para regresar y exponerla?», preguntó Isabella, todavía asombrada. «Era la única manera. Necesitaba ser alguien completamente diferente para poder infiltrarme y recopilar evidencias sin que ella sospechara. Pero tu cara, era tu cara. ¿No te arrepientes?». Sofía tocó su rostro transformado. «Al principio, sí. Pero luego me di cuenta de que mi verdadera identidad nunca estuvo en mi apariencia física. Estuvo en mi corazón, en mis valores, en mi amor por ti y por papá. Eso nunca cambió». La noche elegida para la confrontación final llegó un sábado de noviembre. Eduardo había organizado lo que pareció ser una cena familiar elegante para celebrar las nuevas oportunidades de inversión con Elena. Valentina llegó vestida impecablemente, como siempre, sin sospechar nada.
Había estado ligeramente incómoda con la presencia de Elena durante meses, pero nunca había podido identificar por qué. «Qué gusto verte otra vez, Elena», dijo Valentina con su sonrisa perfectamente falsa. «Eduardo no para de hablar de tus ideas para la fundación benéfica». «Es un placer estar aquí, Valentina», respondió Sofía, manteniendo su personaje. «Siempre he admirado cómo manejas esta hermosa familia». Durante la cena, la conversación fue aparentemente normal, pero Eduardo e Isabella sabían que era el preludio a la revelación más importante de sus vidas. «Elena», dijo Eduardo según el plan, «has mencionado que tienes experiencia investigando dinámicas familiares complejas. Me preguntaba si podrías compartir algunas de tus observaciones sobre familias que han sufrido traumas». Sofía se enderezó, sabiendo que había llegado el momento. «Bueno, Eduardo, he observado patrones fascinantes durante mis años de investigación. Por ejemplo», miró directamente a Valentina, «he visto casos donde madrastras desarrollan resentimiento hacia uno de los hijos pero favorecen a otro para controlar mejor la dinámica familiar». Valentina se tensó casi imperceptiblemente. «También he visto casos», continuó Sofía, «donde el abuso psicológico es tan sutil que incluso el padre no se da cuenta hasta años después. Donde una madrastra puede convencer a todos de que un niño es problemático, cuando en realidad está respondiendo normalmente a maltrato sistemático». «¿Qué observaciones tan específicas?», murmuró Valentina, comenzando a sudar. «Sí, de hecho, he estado investigando un caso particularmente interesante recientemente. Una familia donde una joven se sintió tan desesperada por el abuso de su madrastra que fingió su propia muerte para escapar». El tenedor de Valentina se cayó al suelo con un ruido metálico. «¿De qué estás hablando exactamente, Elena?», preguntó Valentina, su voz comenzando a temblar. «Estoy hablando de esta familia, Valentina. Estoy hablando de lo que le hiciste a Sofía durante años». Valentina se levantó bruscamente de la mesa. «No sé qué juego estás jugando, pero esto es ridículo. Eduardo, no vas a permitir que esta extraña venga a nuestra casa a hacer acusaciones locas». «Siéntate, Valentina», dijo Eduardo con una voz que nunca había usado antes. «Elena tiene algunas evidencias que creo que deberías ver». Sofía colocó sobre la mesa una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y transcripciones. «Comencemos con esto», dijo, mostrando extractos bancarios. «Durante los últimos 5 años, has estado robando sistemáticamente de los fideicomisos establecidos para Isabella y para Sofía. Hasta ahora, has robado 2.3 millones de pesos de dólares». Valentina palideció. Eso es imposible. Yo no. Aquí están las firmas falsificadas, Valentina. Aquí están las cuentas secretas. Todo está documentado». Eduardo revisó los documentos, su expresión volviéndose más seria con cada página. «Pero eso no es todo», continuó Sofía. «También tengo grabaciones de audio de cómo tratas a Isabella cuando Eduardo no está presente». Reprodujo una grabación donde se podía escuchar claramente la voz de Valentina diciéndole a Isabella: «Eres patética. No sé por qué tu padre sigue pagando por ti cuando claramente eres una decepción». Al menos Sofía tuvo la decencia de irse. Isabella comenzó a llorar silenciosamente, recordando esa conversación y docenas similares. «Y finalmente», dijo Sofía, «tengo testimonios de 3 empleados domésticos que presenciaron tu abuso hacia Sofía durante años. Empleados que tenían miedo de hablar antes, pero que ahora están dispuestos a testificar». Valentina se volvió hacia Eduardo desesperadamente. «Eduardo, cariño, ella está mintiendo. Esta mujer está loca. Está tratando de destruir nuestra familia por alguna razón retorcida». «¿Retorcida?». Sofía se puso de pie lentamente. «¿Sabes qué es retorcido, Valentina?». Comenzó a quitarse los lentes de contacto. «Retorcido es torturar a una niña de 5 años porque estaba celosa de su relación con su padre». Se quitó la peluca negra. «Retorcido es convencer a un padre de que su propia hija está mentalmente enferma para ocultar tu abuso». Su voz cambió a su tono natural. «Retorcido es crear un infierno tan insoportable que un adolescente prefiera fingir su muerte antes que vivir un día más en tu casa». Valentina se quedó completamente inmóvil, mirando el rostro transformado pero inconfundiblemente familiar de Sofía.
Hola, Valentina, dijo Sofía con una sonrisa fría. Soy Sofía, la hija que pensabas que habías logrado destruir para siempre. Valentina intentó correr hacia la puerta, pero Eduardo se interpuso en su camino. No vas a ninguna parte hasta que expliques todo esto, dijo con una autoridad que no había mostrado en años. Esto es imposible, gritó Valentina. Sofía está muerta. La vi morir. No, Valentina, respondió Sofía calmadamente. Me viste escapar. Y creo que en algún nivel siempre supiste que algún día regresaría. Acorralada y enfrentada con evidencias irrefutables, Valentina finalmente comenzó a quebrarse. ¿Sabes qué?, dijo con una risa histérica. Tienes razón. Siempre supe que eras demasiado terca para morir realmente. Así que admites que sabías que no estaba muerta. Por supuesto que lo sabía. Una niña tan arrogante y obstinada como tú nunca se suicidaría. Siempre supiste que eras demasiado especial para eso. Eduardo e Isabella escucharon en shock mientras Valentina continuaba su confesión histérica. ¿Y sabes qué más? Me alegré cuando te fuiste. Finalmente pude tener la familia que quería sin tu constante presencia, recordándome que nunca sería su madre real. ¿Por qué?, preguntó Eduardo, completamente destrozado. ¿Por qué maltrataste a mis hijas? Valentina se volvió hacia él con años de resentimiento saliendo a la superficie. ¿Por qué? Porque nunca pude competir con su perfecta primera esposa muerta. Porque cada vez que miraba a esas niñas veía su cara. Porque sin importar lo que hiciera, siempre las ibas a amar más a ellas que a mí. Pero ellas eran niñas inocentes. Eran competencia, gritó Valentina. Isabella era tolerable porque podía moldearla, controlarla. Pero Sofía siempre me miraba como si supiera exactamente quién era yo realmente. Porque sí sabía, dijo Sofía. Desde el primer día supe que eras una manipuladora. Pero eras solo una niña. No tenía poder para hacer nada al respecto. Bueno, ¿y ahora qué?, preguntó Valentina con desafío. ¿Van a llamar a la policía? ¿Van a arruinar la reputación de Eduardo por estar casado con una mala madrastra? En realidad, dijo Sofía, ya lo hice. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Eduardo fue a abrir y regresó con 2 detectives y una trabajadora social. Buenas noches, soy el detective Martínez, dijo el oficial principal. Recibimos una llamada sobre fraude financiero y abuso infantil en esta dirección. Sofía había contactado a las autoridades antes de la cena, proporcionándoles todas las evidencias que había recopilado durante meses. Valentina Herrera de Mendoza, dijo el detective, está arrestada por fraude, robo y abuso infantil. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras leían los derechos de Valentina, ella gritaba acusaciones y negaciones, pero las evidencias eran abrumadoras. Esto no ha terminado, le gritó a Sofía mientras la esposaban. Puedes cambiar tu cara, pero sigue siendo la misma niña patética que siempre fuiste. Tienes razón, respondió Sofía calmadamente. Sigo siendo la misma niña que siempre fuiste, demasiado estúpida para destruir completamente. Después de que se llevaron a Valentina, la familia se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había pasado. ¿Ahora qué?, preguntó Isabella finalmente. Ahora, dijo Eduardo, comenzamos a sanar. Como familia real, por primera vez en años. Los meses siguientes fueron un torbellino de procesos legales, terapia familiar y reconstrucción de relaciones. Valentina fue condenada a 12 años de prisión por fraude financiero y abuso infantil. El juicio fue ampliamente cubierto por los medios, pero la familia Mendoza enfrentó la atención pública unidos por primera vez en décadas. Eduardo se sometió a terapia intensiva para lidiar con la culpa de no haber protegido a sus hijas. ¿Cómo pude ser tan ciego?, le preguntaba constantemente a su terapeuta. Los manipuladores profesionales son expertos en explotar la confianza y el amor, le respondía la doctora. Valentina sabía exactamente cómo usar tu amor por tus hijas en contra de ellas. Isabella también necesitó terapia extensiva para deshacer años de manipulación psicológica. Tenía trastornos alimentarios, ansiedad severa y problemas de autoestima que requerían tratamiento profesional.
Siento que he estado viviendo en una mentira toda mi vida, le confesó a Sofía durante una de sus sesiones conjuntas de terapia. No toda tu vida, respondió Sofía. Los primeros 5 años, antes de que Valentina llegara, fueron reales. Nuestro amor fue real. Y ahora podemos reconstruir sobre esa base. Para Sofía, el proceso fue igualmente complejo. Había dedicado años a planear su venganza, y ahora que se había logrado la justicia, tenía que aprender a vivir sin esa obsesión que había dirigido su vida. ¿Te arrepientes de haber cambiado tu apariencia?, le preguntó Isabella una tarde mientras miraban álbumes de fotos de cuando eran niñas. A veces, admitió Sofía. Pero luego me doy cuenta de que esta experiencia me enseñó algo importante. Nuestra identidad verdadera no está en nuestro aspecto físico. Está en nuestros valores, nuestro amor, nuestras acciones. ¿Consideraría cirugías para volver a parecerte a mí? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Tal vez algunas modificaciones menores. Pero creo que me gusta quien me he convertido, físicamente y emocionalmente. Esta cara representa mi fuerza, mi determinación, mi capacidad de sobrevivir. Un año después del arresto de Valentina, la familia Mendoza había comenzado a sanar de verdad. Eduardo había reducido drásticamente sus horas de trabajo para pasar tiempo con sus hijas, tratando de compensar por años de ausencia. Las hermanas gemelas, aunque ya no se parecían físicamente, habían recuperado la conexión emocional profunda que habían tenido de niñas. Es extraño, observó Isabella durante una cena familiar. La gente siempre dice que los gemelos se parecen, pero ahora que no nos parecemos físicamente, siento que somos más gemelas que nunca. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eduardo. Antes, cuando éramos idénticas pero Valentina nos estaba manipulando para estar en contra una de la otra, estábamos conectadas físicamente pero separadas emocionalmente. Ahora somos diferentes por fuera, pero completamente unidas por dentro. Sofía sonrió. Valentina nunca entendió que el verdadero vínculo entre gemelos no está en el aspecto físico. Está en el alma. Eduardo había vendido la mansión familiar, con demasiados recuerdos dolorosos, y la familia se había mudado a una casa más pequeña pero más cálida. Sin la presencia tóxica de Valentina, el hogar se había convertido en un refugio real por primera vez en años. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra nueva casa?, le preguntó Eduardo a sus hijas una noche. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Que por primera vez en años, puedo escuchar risas reales en estas paredes. 2 años después de la revelación, Sofía había encontrado un nuevo propósito para su vida. Utilizando su experiencia personal y las habilidades de investigación que había desarrollado, estableció una organización sin fines de lucro para ayudar a víctimas de abuso doméstico y familiar. Centro de Esperanza Sofía, como lo nombró, se especializaba en casos complejos donde los abusadores eran particularmente manipuladores o donde las víctimas eran menores de edad que no eran creídos por las autoridades. Mi historia demuestra que a veces las víctimas tienen que volverse creativamente fuertes para sobrevivir y obtener justicia, explicó Sofía durante la inauguración del centro. No todos tienen que fingir su muerte como hice yo, pero todos merecen ser creídos y protegidos. Isabella, que había decidido estudiar psicología con especialización en terapia familiar, trabajaba medio tiempo en el centro mientras terminaba su carrera. Mi hermana me salvó la vida de maneras que ni siquiera comprendía en ese momento, dijo Isabella durante su primera conferencia pública sobre abuso familiar. Pero más que eso, me enseñó que sobrevivir no es suficiente. Tenemos la responsabilidad de usar nuestras experiencias para ayudar a otros. Eduardo también había encontrado una nueva misión. Utilizando su fortuna y conexiones empresariales, estableció un fondo que proporcionaba recursos legales gratuitos a familias que enfrentaban situaciones de abuso donde el abusador tenía ventajas económicas significativas. Durante años, mi dinero me cegó a la verdad, admitió Eduardo durante una entrevista para una revista de negocios. Ahora quiero usar esos recursos para asegurar que otras familias no sufran lo que sufrimos nosotros. 3 años después del juicio, Sofía recibió una carta inesperada en el Centro de Esperanza Sofía. Era de Valentina, escribiendo desde la prisión. Sofía, sé que probablemente no quieras escuchar de mí, pero he tenido mucho tiempo para pensar durante estos 3 años. No voy a pedirte perdón porque ambas sabemos que no lo merezco. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice. En la terapia carcelaria obligatoria,
He aprendido sobre mi propio trauma infantil y cómo eso no justifica, pero sí explica por qué me convertí en alguien capaz de lastimar a niñas inocentes. No espero que esto cambie nada, pero quería que supieras que admiro tu fuerza. Incluso cuando eras niña, siempre fuiste más fuerte que yo. Y lo que lograste, exponerme, salvar a Isabella, reconstruir tu familia, requirió un tipo de coraje que yo nunca tuve. Tu organización ha ayudado a la hermana de mi compañera de celda a escapar de una situación de abuso. Incluso desde la prisión, sigue salvando vidas. No espero respuesta. Solo quería que supieras que reconozco que eras exactamente la persona que pensé que eras, alguien demasiado fuerte para ser destruida. Valentina. Sofía leyó la carta varias veces antes de decidir qué hacer con ella. ¿Vas a responder?, le preguntó Isabella cuando Sofía compartió la carta con ella. No lo sé. Parte de mí quiere ignorarla completamente. Pero otra parte se pregunta si responder podría ayudar de alguna manera. ¿Ayudar a quién? A otras víctimas que podrían estar lidiando con sus propios sentimientos complicados sobre sus abusadores. Finalmente, Sofía decidió responder, no como víctima, sino como la directora de una organización de ayuda. Valentina, recibí tu carta. Aprecio que reconozcas el daño que causaste, aunque como dices, eso no cambia lo que pasó. He decidido responder no para ti, sino para otras víctimas que podrían leer esto algún día y entender que es posible mantener límites saludables incluso cuando un abusador muestra arrepentimiento. Tu reconocimiento de mi fuerza es irónico, porque esa fuerza se desarrolló específicamente como respuesta a tu abuso. En cierto modo, me hiciste más fuerte de lo que habría sido sin ese trauma, pero eso no justifica el precio que Isabella, Eduardo y yo pagamos. Espero que uses tus años restantes en prisión para encontrar maneras genuinas de hacer restitución, tal vez ayudando a otros prisioneros que han sido abusadores a entender el impacto real de sus acciones. No habrá correspondencia futura entre nosotras, pero te deseo un proceso de sanación genuino. Sofía. 5 años después de la revelación, la familia Mendoza había no solo sanado sino prosperado de maneras que nunca habían imaginado. El Centro de Esperanza Sofía había ayudado a más de 500 familias y había establecido filiales en 3 ciudades. Isabella se había graduado como psicóloga y había desarrollado un programa innovador de terapia para víctimas de abuso familiar que estaba siendo adoptado nacionalmente. Eduardo había encontrado un equilibrio saludable entre el trabajo y la familia, y había comenzado una relación romántica con una mujer que apreciaba la complejidad de su historia familiar sin tratar de reemplazar o competir con sus hijas. ¿Estás feliz?, le preguntó Isabella a Sofía durante el 5º aniversario del centro. Sí, respondió Sofía sin dudar. Pero no es la felicidad simple que podríamos haber tenido si Valentina nunca hubiera llegado a nuestras vidas. Es una felicidad más compleja, ganada a través del sufrimiento y la supervivencia. ¿Te arrepientes de algo? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento del tiempo perdido. Me arrepiento de que tuvieras que sufrir tanto. Me arrepiento de que papá tuviera que vivir con esa culpa. Pero no me arrepiento de haber luchado de vuelta, y no me arrepiento de haber regresado para exponerla. ¿Y tu cara? ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si hubieras mantenido tu apariencia original? A veces. Pero luego me doy cuenta de que esta cara cuenta una historia de supervivencia. Cada cirugía representa una decisión de seguir luchando en lugar de rendirme. Es una cara que gané, no una que recibí por casualidad. 2 años después, Isabella se casó con un compañero psicólogo que había conocido durante sus estudios de posgrado. La boda fue una celebración pequeña pero llena de alegría, marcando otro hito en la sanación de la familia. Durante su discurso como dama de honor, Sofía dijo algo que resumió toda su jornada. Mi hermana Isabella me enseñó que el amor verdadero puede sobrevivir cualquier manipulación. Durante años, Valentina trató de convencernos de que éramos enemigas, pero el vínculo entre hermanas gemelas resultó ser más fuerte que cualquier mentira. Isabella también me enseñó que sanar no significa olvidar. Significa transformar nuestras heridas en fuerzas que pueden ayudar a otros. Y finalmente, me enseñó que la familia real no se define por la sangre o la apariencia física, sino por el compromiso de estar ahí unos para otros sin importar qué. Después de la ceremonia, las hermanas se quedaron solas en el jardín donde se había realizado la boda.
¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí cuando eras niña?, preguntó Isabella. No de esta manera, admitió Sofía. Cuando éramos pequeñas, antes de Valentina, imaginé que crecería siendo idéntica a ti para siempre. Que viviríamos vidas paralelas y felices. Pero en cierto modo, eso es exactamente lo que pasó, observó Isabella. Vivimos vidas paralelas, ambas sobrevivimos al abuso, ambas nos convertimos en sanadoras, ambas encontramos maneras de transformar nuestro dolor en propósito. Tienes razón, sonrió Sofía. Solo que nuestro paralelismo es más profundo ahora. No está en la superficie, está en el alma. 10 años después de la noche de la revelación, la familia Mendoza había construido un legado de sanación que se extendía mucho más allá de su historia personal. El Centro de Esperanza Sofía operaba ahora en 10 ciudades y había ayudado a más de 2000 familias. Isabella dirigía un instituto de investigación sobre abuso familiar que estaba desarrollando nuevas terapias y protocolos de intervención. Eduardo, ahora de 58 años, había encontrado la paz como abuelo adoptivo de varios de los niños que las organizaciones de sus hijas habían ayudado a sacar de situaciones abusivas. Sofía, ahora de 32 años, había decidido someterse a algunas cirugías menores para recuperar parcialmente su apariencia original, pero mantuvo elementos de la transformación que representaban su jornada. No quiero volver a ser exactamente quien era antes, le explicó a Isabella. Quiero ser quien soy ahora, alguien que ha sobrevivido, luchado, y elegido usar esa experiencia para el bien. En la pared de la oficina principal del Centro de Esperanza Sofía, había una placa que leían miles de visitantes cada año. Dedicado a todas las víctimas que encontraron maneras creativas de sobrevivir, a las hermanas que nunca se rinden una a la otra, y a la verdad de que la familia real se construye con amor, coraje, y el compromiso inquebrantable de protegerse mutuamente. La supervivencia no es suficiente. La justicia no es suficiente. Solo cuando transformamos nuestras heridas en sanación para otros encontramos verdaderamente la paz. Y debajo, en letras más pequeñas, estaban las palabras que Sofía había escrito en su primera carta a Isabella después de revelar su identidad. Somos gemelas no porque nos parezcamos, sino porque nuestras almas eligieron nacer juntas. Nada puede cambiar eso jamás. La historia de las gemelas Mendoza se había convertido en un testimonio poderoso de que incluso los abusos más sistemáticos pueden ser superados, que la justicia puede llegar incluso cuando parece imposible, y que el amor familiar verdadero puede sobrevivir y prosperar después de las traiciones más profundas. Pero quizás la lección más importante era que la venganza, cuando se transforma en una búsqueda de justicia y sanación, puede convertirse en el fundamento de un propósito de vida que beneficia a innumerables personas. Sofía había comenzado su jornada buscando venganza contra Valentina. Terminó creando un legado de sanación que ayudaría a víctimas durante generaciones. Y en el proceso, no solo recuperó a su hermana y su padre, sino que se encontró a sí misma de maneras que nunca habría sido posible sin haber sobrevivido a la oscuridad. El círculo que había comenzado con la separación cruel de dos hermanas se había cerrado con la creación de una nueva familia extendida compuesta por cientos de supervivientes que habían encontrado fuerza, justicia y sanación a través del ejemplo de las gemelas que se negaron a ser destruidas.